Esta es la clase número 8 del taller Tedeschi, destinado a los alumnos de segundo a quinto año, y en esta clase los temas van a ser aquellos que tienen que ver con lo que nosotros consideramos el urbanismo sustentable, poder identificar cuáles son los criterios generales del urbanismo sustentable para que puedan ser aplicados a distintos proyectos. Pero para eso tenemos que hacer como una especie de mención de cuáles fueron los casos particulares que se dieron a lo largo de la historia y que nosotros consideramos importante poder conocerlo. No nos vamos a detener en una explicación larga de cada uno de ellos, pero sí podemos hacer mención en realidad para extraer ciertos principios configuradores o características para que ustedes los puedan tener en cuenta y tengan la posibilidad de hacer esa vinculación de esos modelos del pasado, del siglo XIX y de siglos anteriores, con lo que nosotros esperamos hoy poder definir el alcance de un urbanismo realmente sustentable. En este caso, estas imágenes tienen que ver con esas distintas situaciones de modelo en donde hay una mezcla evidente de conceptos y de ideas. Esta es una calle de Tucumán, este es un asentamiento en cualquier ciudad cercana a un centro administrativo de negocios de Estados Unidos. Esta es una foto tremenda de las urbanizaciones que se dan en las afueras de la Ciudad de México. Esto es una imagen también de un urbanismo de poder adquisitivo, de alto poder adquisitivo, realizada en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la imagen del plan, el plan Voisin, proyectado por Le Corbusier en la segunda década del siglo XX, en donde se proponía la intervención en distintas áreas de la ciudad de París. Este es el modelo de Hans Hilberseimer de Ciudad Vertical, que lo vamos a mencionar también. Esta es una idea de agrupación de un pueblito de España, como tantos otros pueblos, en donde aparecen la confluencia de dos calles. Tiene que ver con esa espontaneidad en el uso de las viviendas, y la espontaneidad del uso del espacio público, de la sorpresa del caminar y del determinar qué es suelo urbano y qué es suelo de producción. Este caso son de las últimas intervenciones que se van produciendo en China, en esa renovación, regeneración urbana de altísima densidad y el derrumbe de zonas de viviendas, barrios que se van demoliendo y que se van cambiando esa característica de densidad o característica morfológica. Es decir, hay un gran contraste en esa idea de cambio. Pero vamos a ver con detalle, estos serían los elementos que nosotros hemos considerado que hay que tener en cuenta, que ustedes lo podrán profundizar después en algunas de sus propias lecturas e investigaciones, y nos queremos referir de alguna manera a estos elementos que nosotros hemos considerado como para mencionar la ciudad griega, la ciudad romana, el burgo medieval, la ciudad renacentista, la ciudad de la conquista de América, la ciudad decimonónica, del plan Haussmann, la ciudad industrial de Tony Garnier, la ciudad jardín de Howard, la ciudad como objeto de arte de Camilo Sitte, la ciudad Siam de Le Corbusier, la ciudad postmoderna y la ciudad informal, la arquitectura de Pesci y la ciudad sustentable. Esos son los elementos que nosotros debiéramos establecer cuáles han sido sus principales aportes y rápidamente los vamos a ir mencionando en esta última clase. La ciudad griega, de Hipódamo de Mileto. Bueno, este es uno de los primeros antecedentes de ciudad cuadricular, de una ciudad además también fortificada, una ciudad que tenía que funcionar como defensa, debería funcionar como estar preparada también para recibir navíos de afuera, establecer esa idea de esclusa, de protección, de que lleguen los navíos pero que a su vez que no sea atacada, y la relación de lo público y de lo privado, es decir, los edificios religiosos, los edificios públicos
los edificios residenciales y las calles y las plazas, ¿no? Esa idea cuadricular es la que le permite luego tomar a los romanos y organizarla de una manera mucho más racional a partir de esta cuadrícula determinada, un determinado número de cuadrados, ¿no? En donde aparecen estos dos ejes, el eje del Cardo y el de Ocumanus, eje vertical y un eje horizontal. En el cruce de esos dos ejes, los edificios públicos y el mercado, ¿no? Y el elemento de defensa, de fortaleza, la muralla perimetral, y las puertas como elemento de seguridad y como elemento de certeza que hay una llegada y que hay una salida. Entonces, esa conceptualización que hacen los romanos es la que nos va a servir después para establecer lo que pasa en la conquista de América. Pero en la época también del medioevo aparece esa idea de burgo medieval que nosotros la tenemos, salvo muy pocos casos, desarrollada en América Latina. Solamente en Brasil hay una especie de traslación y aplicación de la tradición de Portugal a ciertas urbanizaciones en Brasil, y nosotros básicamente las tenemos en asentamientos prehispánicos que luego fueron realizados y materializados en la ciudad ya contemporánea, como en el caso de algunas localidades y algunas colonias y barrios en México, ¿no? Como puede ser San Ángel o Coyoacán, por ejemplo. Pero el burgo lo que tiene como aporte, el burgo medieval como idea, como concepto, es esa idea de espontaneidad y esa idea de ir construyéndose a través de generaciones y generaciones en una relación muy dialéctica entre lo que era territorio externo y territorio interno. Dentro del burgo, dentro de la muralla, este es el caso de Guimarães, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en Portugal, aparece esa idea de muralla, aparece la idea de recorrido, la idea de espacio de intersticio, y luego también en esta imagen podemos ver cómo la ciudad va sufriendo esas modificaciones a esa estructura originaria de la aldea o del burgo medieval con los ensanches y las expansiones. En este caso, por ejemplo, son los ensanches ya que están vinculados a lo que después se produce en el siglo XIX con la influencia del barón Haussmann, que se desarrolla fundamentalmente en París. Esta idea también es interesante, cómo el uso de la geometría en el Renacimiento aparece como un elemento organizador y básico para una ciudad planificada. Ya no era el burgo medieval, sino que se establecía la ciudad planificada, creada a propósito o a los fines de, en este caso, reforzar la presencia de un bastión, de un lugar. Entonces, esa idea de elemento estrellado, de estos dos cuadrados girados, este cuadrado y el otro girado a 45 grados, es lo que permitía tener esa idea de puntos de control y puntos de fortaleza. La ciudad armada renacentista, en este caso aparece la ciudad de Palmanova, al norte de Italia, ¿no? Y Forcinda, un proyecto realizado por Averlino, el Filarete. Eso es lo que se va a trasladar luego a América Latina en todo el proceso de ciudades fundadas por la corona española. En el caso de Tucumán, evidentemente es un caso particular que le compete a las generales de la ley, en el sentido de que aparece la plaza y las 9 manzanas, de las 9 por 9 manzanas alrededor, ¿no? Y en este plano podemos ver esa relación con la geometría, las particulares condiciones del entorno circundante, el río, las sendas y demás, ¿no? Bueno, la imagen que tenemos hoy de la ciudad proviene de esta característica particular, a lo que nosotros le podemos llamar la ciudad collage, ¿no? El caso de la ciudad decimonónica, del plan Haussmann, esa particular situación en la que se ve reflejada, sobre todo en la película que les puedo recomendar, que es la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, una magnífica película en donde se pueden ver
todos estos problemas que tiene una ciudad con los cambios sociales y cambios políticos, es lo que permite que un gobierno de mucha autoridad como fue el de Napoleón III pueda establecer una relación muy directa con el intendente de la ciudad, Haussmann, y que se empiezan a crear nuevos ejes de vinculación, nuevas avenidas y bulevares que son las que le van a permitir abrir la ciudad para poder controlarla política y militarmente incluso. Entonces, este es el aporte que se va a expandir a muchas otras ciudades del mundo en esa expansión del casco fundacional, como es lo que pasó también acá en Tucumán con los bulevares, ¿no? La avenida Sarmiento, la avenida Sáenz Peña, avenida Avellaneda, que es esa gran influencia del urbanismo francés del siglo XIX. Pero también esa idea de homogeneidad, de organización, de regularidad, que es lo que surge de Haussmann, del plan haussmanniano, es lo que le van a dar un aporte y una singularidad particular a muchas de estas ciudades, que incluso se influencian también en la ciudad de Buenos Aires, con las alturas de los balcones, las alturas de las mansardas y de las cubiertas, ¿no? Esa idea es muy importante reflejarla porque enuncia esta relación entre propiedad privada y espacio público. Es decir, la propiedad privada está condicionada por las características visuales particulares y paisajísticas del espacio público. Es decir, no somos dueños de hacer lo que nosotros queremos. Estamos regulados por una serie de disposiciones reglamentarias que vienen organizadas desde el municipio. En el siglo XIX también va a aparecer otra problemática que es el ferrocarril y la necesidad de tener una vinculación entre sectores productivos y las ciudades. Y en ese sentido, la ciudad industrial de Tony Garnier, que hace sus aportes a fines del siglo pasado, a fines del siglo XIX, en donde establecen esas 4 funciones básicas que después obviamente también va a tomar el CIAM, que son circular, vías de circulación, lugares de recreación, lugares de habitación, lugares de trabajo. Esa segregación armoniosa es lo que va a plantear en esta propuesta de Tony Garnier, y que después la va a retomar obviamente Le Corbusier y la Carta de Atenas. Pero también se va a dar en esos años también en forma paralela el modelo de la ciudad jardín de Howard, es decir, que las ciudades podían ir creciendo en núcleos que tengan la prioridad del jardín y de la baja densidad. Es decir, establecer que las ciudades podrían empezar a crecer con pequeños asentamientos en forma de satélite alrededor del centro de la ciudad, en donde se vayan distribuyendo armoniosamente a una distancia equitativa, adaptable, y esos espacios de esos grupos suburbanos de actividades tenían que tener esa idea de jardín, la idea de un gran respeto por el verde y demás. También es coincidente en esos años una postura que después va a ser dejada de lado, porque va directamente a problemas que tienen que ver con la lectura y la aparición de pequeños edificios insertos dentro de las ciudades organizadas a través de los tradicionales burgos europeos, ¿no? Y aparece esta idea de Camilo Sitte, la ciudad como objeto de arte, es decir, no es solamente la ciudad como un elemento que debe producir, que debe estar vinculada a la circulación, sino que Camilo Sitte pone el énfasis en esa idea armoniosa de proporción, de escala, de volumen, de poder entender los intersticios y la aparición de los espacios abiertos en relación a los espacios ocupados. Probablemente el imperativo, la aparición del automóvil, la aparición de pensar la ciudad
en otra escala, fue dejando de lado esta visión particular de Camilo Cid y no tuvo mayor repercusión. Quizás pasaron después muchos años hasta que la crítica arquitectónica volvió a poner la mirada en estos escritos de Camilo Cid de comienzos del siglo XX. En las primeras décadas también del siglo XX, 1920, fines de 1920, en paralelo a la propuesta de la ciudad Xi'an de Le Corbusier, aparece también la propuesta de la ciudad vertical de Gilbert Seymer, que es de 1927. Y la diferencia radica en que Gilbert Seymer propone una ciudad vertical mucho más densificada, porque lo que dice Gilbert Seymer es que se puede trabajar y producir dentro de la misma zonificación, dentro de la misma ubicación, de tal manera de no tener grandes desplazamientos en circulaciones, en transportes y demás. Entonces, esta es la imagen de esa ciudad que obviamente nos produce un shock visual. Todos los edificios iguales, es como una especie de, no de individuos, sino de robots los que circulan por ahí, ¿no? Entonces, son imágenes también interesantes para analizar desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista perceptivo urbano, pero desde el punto de vista conceptual, funcional, tenía una lógica valedera. Luego pasamos básicamente a la explosión de América Latina, de incontrolada, la explosión demográfica y la explosión incontrolada de las expansiones urbanas, en donde ya se pierde esa idea de control, de planificación, debido a la cantidad de gente que llega a vivir en las ciudades. Las grandes capitales de América Latina lo demuestran, ¿no? Tanto en Brasil como Colombia, como Argentina o como México, son ciudades megalópolis en donde una gran cantidad de gente llega del interior del país a buscar nuevas oportunidades de trabajo y aparece esta idea, ¿no? Esta imagen de Pablo López Luz, un excelente fotógrafo de México, el municipio de Ecatepec, al norte de la Ciudad de México, pero que también paralelamente en esos años se comienza a ver una crítica a la ciudad tradicional y aparecen como los pequeños gestos que nos tenemos que ir preparando y valorando de las pequeñas obras maestras que se producen dentro de las ciudades. Y ahí vienen los aportes de Aldo Rossi con el libro La arquitectura de la ciudad, en los pequeños monumentos, en las pequeñas plazas, en los pequeños encuentros, en los pequeños espacios que nosotros consideramos de alta calidad de vida. Y también se va a desarrollar en esos años la defensa de los centros históricos, la defensa del patrimonio, qué es lo que necesitan los centros históricos importantes de muchas ciudades de América Latina que tienen un reconocimiento por su arquitectura de la colonia, incluso de la época colonial, o de los siglos del XVI, XVII y XVIII. Es decir, que esos centros históricos van a ser, de alguna manera, mucho más cuidados, elaborados, protegidos por los organismos estatales. Esa es la lectura que se hace del problema urbano en los años 60, en los años 70, para poder llegar en la actualidad a un nuevo modelo que tome parte de lo anterior, pero que también ponga el énfasis en la calidad de vida y en el adecuado uso de la energía. Eso es lo que se pregona con esta idea de urbanismo sostenible o urbanismo sustentable de Salvador Rueda, un destacado investigador de este modelo, que se lo aplica en algunas partes incluso de Barcelona, que lo invitamos para que ustedes lo puedan leer, lo puedan seguir a través de internet. Hay demasiadas publicaciones referentes a esta idea que tienen que ver con lo que nosotros estamos practicando básicamente en el taller y en la expansión de Yerbabuena con las 9 manzanas que estamos introduciendo como un nuevo modelo, tanto en circulaciones verticales, en densidades, en uso de suelo, en uso de actividades, en funciones, en vivienda, en espacios recintos y demás, para tratar de establecer de qué manera puede crecer Yerbabuena hacia el norte de la avenida Perón. Entonces, esta idea es la idea que resume de alguna manera estas características de urbanismo sustentable. Este corte pone en evidencia los distintos componentes que se ponen en juego. Acá están
las distintas actividades con colores en función de las características que tienen esas actividades, la energía, cómo se utiliza, cómo se debiera utilizar, los espacios verdes, cómo es la captación de la energía a nivel de la cubierta del edificio, los jardines verticales, la protección del agua, el cuidado de los residuos. Es decir, se ponen en concatenación una serie de variables que Salvador Rueda las expone y que nosotros pensamos que ustedes la podrán valorar y la podrán aplicar también adecuadamente en sus proyectos, ¿no? Bueno, con esto damos por finalizada la clase número 8. Muchas gracias.